y vamos a entender de qué va este curso, ¿ok? Fíjense, muchas veces cuando iniciamos esta formación, eh, las personas hablan mucho de redacción, redacción de informes. Redacción de informes. Y en un ratito me voy a presentar para que pues ustedes también me conozcan, pero quiero puntualizar el término redacción de informes. ¿Y por qué particularmente me gusta más referirme a este curso como elaboración? Porque si nosotros estamos quizás realizando un texto literario, la forma de redactar, evidentemente, pues debe ser muchísimo más rigurosa que cuando nosotros estamos hablando de informes y además viene otra palabra, técnicos. Hay una característica de los informes técnicos hoy por hoy y es que tenemos que tratar de que tiendan a ser más minimalistas, o sea, minimalistas. Es decir, vamos a tratar de que los informes siempre sean más pequeños. Y alguien podría preguntarme, David, ¿eso quiere decir entonces que los informes van a ser más escuetos, que los informes van a ser menos elaborados? Y la palabra o la respuesta evidentemente es no. ¿Ok? Bien, mi nombre es David Rivas. Yo de profesión también, por aquí veo que Gabriela es ingeniero mecánico. Yo también soy ingeniero mecánico de profesión. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero mecánico haciendo un curso de elaboración de informes técnicos? Pero te cuento, Gabriela y Marjorie, que desde que yo inicié mi carrera, inicié en el área de consultoría. Cuando uno habla de consultoría, es donde más se genera documentación técnica. Y evidentemente, de esa documentación, nosotros necesitamos ser lo más explícitos posible porque nuestro cliente debe entender con total claridad lo que queremos decir. Y a partir de aquí, yo quiero que nosotros entendamos algo. Comentario que hace un cliente es igual a dinero que estamos perdiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocar el informe como una herramienta que evidentemente nos va a servir para facturar. Y quizás en este momento ustedes se podrían hacer la pregunta, bueno, David, pero ¿cómo es eso de que el informe sirve para facturar? Sí, porque nosotros estamos en un mundo donde, cuando digo un mundo, nosotros ingenieros, nosotros, pues personas que quizás estamos dentro del entorno petrolero, donde los informes usualmente soportan una evaluación, soportan una, quizás una facturación, soportan un estudio y de ese estudio depende que nosotros continuemos un contrato. Entonces, el informe termina siendo una herramienta de toma de decisiones, pero además también una herramienta para nosotros facturar. Entonces, cuando nosotros vemos el informe con un enfoque monetario, un enfoque financiero, evidentemente pues que le vamos a dar otra perspectiva. ¿Ok? Bien, entonces veamos lo siguiente. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este curso, no? Este curso lo vamos a llevar a cabo en 4 bloques. Esos 4 bloques los voy a colocar así para que se entienda cuál es la secuencia. Vamos a hacerlo lo más gráfico posible.
Y esta es la manera. 1, 2, 3 y 4. Ok, hoy estamos iniciando. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? O quizás el día de hoy y la segunda sesión de clases. Lo primero que yo tengo que entender, mis estimadas y estimados que van a ver posteriormente esta clase, es que en este globito número 1 yo debo entender el proceso de comunicación. Y muchos de ustedes me podrían decir, David, pero eso yo lo conozco porque desde que estamos en la escuela nos hablan de las normas del buen hablante, las normas del buen oyente. Adicionalmente, después que yo hablo de comunicación, yo empiezo a hablar de escritura. Y fíjense que cuando yo hablo acá de la escritura, todavía no he tocado o no he hablado del término redacción. Y de la escritura, yo converso un poco acerca de la redacción. Y de la redacción y la escritura, luego vamos entonces a lo que es un informe. Entonces, este proceso que pensábamos que era así, de uno a final siempre hablar del informe, realmente lo vamos a ir haciendo un poco más escalonado. Nosotros vamos a estar trabajando en estas sesiones de clases entre 8:30 a 10, 9:50 más o menos, dependiendo de lo que querramos decir. Y yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes vayan haciendo también y eso lo vamos a revisar. Entonces, yo debo entender el proceso comunicacional para poder generar un documento técnico o elaborar un documento técnico. David, ¿y por qué? Muy bien. Imagínense, de hecho es así, nosotros somos expertos consultores y un consultor tiene valor cuando existe un cliente. Usted puede ser el mejor consultor del mundo, pero si en el rubro en el que usted está no existe clientes, pues usted seguramente va a dejar de ser consultor y va a hacer alguna otra cosa. Pero el consultor existe cuando hay un cliente. Ese consultor, evidentemente, para abordar a ese cliente o para satisfacer la necesidad de un cliente, ese cliente evidentemente tiene que darle algún problema. ¿Y qué es lo que va a generar el consultor? El consultor le genera al cliente una solución. Pero esa solución suele estar dentro de de un o unos documentos escritos, que en muchos casos ese documento nosotros lo llamamos informe. ¿Ok? Pero ahora, cuando ese informe, también yo les decía hace un ratito, ese informe, evidentemente el cliente me está pagando por eso. Entonces, ese informe no es más que un cheque en blanco o un cheque con un monto específico que de acuerdo a si este informe es aprobado, pues esto es dinero que entra dentro de la empresa del consultor. Si ya yo hablo de un consultor, un cliente o dinero, probablemente es válido hablar de un proceso de venta. Y esto les va a parecer a ustedes súper descabellado, porque dirán, bueno, pero ya va, te fuiste ahora al área de ventas. Sí, y también les voy a mencionar el área actual de marketing. ¿Ok? Porque aunque nosotros estemos dentro de documentación técnica, yo tengo que entender a quién le voy a vender este informe. ¿Ok? Entonces, yo no puedo generar un informe solamente pensando en lo que a mí me gusta, en cómo lo haría yo, en lo que yo sé, en lo que yo he visto. Yo redacto un informe en función de lo que el cliente quiere, de lo que el cliente espera, de lo que el cliente ha visto y yo lo adapto
para que ese informe sea aprobado y a su vez facturado. ¿Ok? Entonces, primera premisa de este curso: yo debo disminuir al máximo los comentarios que va a hacer el cliente acerca de mi documento. Y yo debo entender que cada comentario y cada devolución de ese informe termina siendo dinero que estoy perdiendo. Para nosotros también entender un poco esto, de dónde está ese proceso de venta, de marketing dentro de la elaboración de un documento técnico, yo ahora voy a dibujar algunas personas, porque al final los informes son realizados por personas, y voy a poner a esta persona como el elaborador de un informe. Y además el elaborador, pues existe una persona que es ese cliente, el cual evidentemente tenía una necesidad. Y aquí, muchachos o muchachas, en este caso, que están conectadas, les invito, si no saben nada de este mundo de marketing, yo les invito a que ustedes revisen todo lo que son las generaciones. Y en este caso, de este cliente también, aunque ustedes no lo crean, yo debo estar muy pendiente de la edad. Yo debo estar muy pendiente de la nacionalidad. ¿Ok? Yo debo estar pendiente también de sus creencias. Y por supuesto, tengo que estar pendiente de las normas que imperan dentro de la donde trabaja ese cliente o dentro de su corporación, y evidentemente también pues los formatos que son oficiales. Entonces, una parte es técnica, donde yo realizo el informe o el documento en función del estándar del cliente, pero por otra parte yo analizo también quién va a ser mi revisor, la edad que tiene, la nacionalidad y sus creencias. David, ¿por qué tú analizarías la edad de la persona a la cual yo le voy a realizar un informe técnico? Bueno, porque sinceramente, si yo voy a escribir un informe para una persona menor a 30 años, en este momento yo estoy seguro que esa persona va a recibir de muy buena manera un informe un poco más corto. Una persona de 30 años poco a poco fue creciendo con internet, leyendo blogs, quizás leyendo redes sociales, y su forma de leer es mucho más breve, es mucho más reducida. Pero si mi cliente tiene más de 50, 60 años o más de 60 años, ese es un cliente que creció leyendo periódicos de muchas páginas, y para él intrínsecamente algo que tiene valor es algo que es muy extenso. Así no necesitemos tantos párrafos. David, entonces la pregunta es, si no tienes tantos párrafos, ¿quiere decir que ese informe no es un buen informe? La respuesta, vuelvo a repetirla: no. ¿Con qué vamos nosotros a sustituir todos esos textos y todos esos párrafos que tenía esta generación tal vez mayor en este momento a 60 años? Nosotros estamos en una época donde impera algo llamado visual thinking. ¿Y qué es el visual thinking? El visual thinking es la capacidad que nosotros tenemos de representar ideas a través de imágenes. ¿Ok? Para muestra un botón, yo estoy hablando con ustedes, he dibujado pequeños muñequitos, curvas, símbolos, y no he redactado de una manera muy extensa, porque también de esa forma sería muy aburrido una cantidad de letras. Entonces, ¿cómo yo incluyo visual thinking dentro de un informe? Bien, el visual thinking incluye cosas como fotografías. Esto lo vamos a ver en este curso y es vital para nosotros saber cómo tomar una fotografía, cómo, digamos, no alterar, pero sí cómo crear algunos resultados interesantes con la fotografía.
infografías. También todo lo que tiene que ver con esquemas, todo lo que tiene que ver con gráficos. Y cuando yo empiezo o cuando yo entiendo que existen muchos recursos visuales que no son textos y que no son párrafos, yo empiezo a disminuir el tamaño del informe porque con un párrafo y referido a una imagen, yo puedo hacer que el lector entienda absolutamente todo. Pero si yo tengo un texto o tengo una página que habla y habla y habla y sigue hablando y se refiere a algo que yo nunca he visto y se refiere a algo que solo vi yo y que el usuario jamás no tiene idea de cómo se ve, lo más probable es que no te pueda seguir. Si yo en este momento empiezo a hablar, no sé, de un carro del año 50 que tenía mi abuelo y ustedes no saben de qué estoy hablando, pues les sabe igual saber si es un carro verde, amarillo, azul, rojo, es lo mismo. Pero si yo traigo una foto y empiezo a hablar de ese carro o de ese automóvil, ustedes van sin ningún problema a conectar conmigo. Entonces lo mismo sucede cuando yo estoy escribiendo y cuando estoy redactando. Si yo no logro que ese lector conecte conmigo, yo no voy a poder lograr que ese informe podamos nosotros entenderlo. Entonces, este es el enfoque en el cual nosotros vamos a estar trabajando dentro de este curso. El informe no es para mí, el informe es para una persona que lo va a recibir, que lo va a redactar y que adicionalmente va a darme una suma de dinero por un estudio o un análisis que necesitó. Ya voy también a nombrar algo que se utiliza mucho dentro del marketing y esto se los voy a dar quizás como un consejo ya un poco para el día a día profesional. Y existen dos conceptos que a mí me gustan muchísimo, que es el rapport y el buyer person. ¿Ok? Cuando yo hablo del buyer person, yo estoy hablando de la persona para la que fue diseñado un producto. Y actualmente con las redes sociales, nosotros debemos segmentar cuando a ustedes les llega una publicidad por Instagram o por Facebook, esa porción de población ha sido segmentada para que usted reciba de mejor manera esa publicidad. Entonces, ¿qué es segmentar? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, vender un curso de inglés para niños, mi cliente no es el niño. Yo debo generar un producto que sea para mamá. Quizás dependiendo de la edad, mamá debe tener entre 40 y 50 años, porque a lo mejor estoy buscando que sean niños de 12 años, 14. Adicionalmente, necesito una zona geográfica, ¿ok? Y necesito adicionalmente también algunos gustos e intereses. Y por otro lado, cuando hablo de esto del rapport, estoy hablando de la capacidad que tengo precisamente de extraer gustos e intereses de una persona a medida que voy hablando con ella, a medida que veo que voy mirando su entorno. David, ¿y qué tiene que ver esto con un informe? Pues sí, porque si yo realizo un informe y ese informe voy luego a la oficina de la persona que lo está leyendo y es la persona que me va a aprobar el informe, pues yo evidentemente si quiero entablar una conversación para cambiar la atmósfera y llevarla más allá de la revisión, también a un plano un poco más amistoso, más personal, yo debo comulgar un poco con el sistema de creencias o entender cuál es el sistema de creencias de mi cliente para lograr que esa persona pueda absorber la información que yo le estoy dando de forma positiva. Entonces, fíjense que aquí no estoy empezando con la típica redacción de vamos a hacer un párrafo o vamos a hacer ortografía.
No, no, aquí estamos primero pensando en a quién le vamos nosotros a redactar ese informe. Hay otra cosa por lo que también el término redacción actualmente a mí me da un poco de tranquilidad, porque si nosotros utilizamos, yo creo que en este caso voy a preguntarles, Gabriela, Marjorie, ¿ustedes han usado alguna vez inteligencia artificial, IA, para hacer algo? Marjorie me dice que no, y Gabriela tampoco. Perfecto. Fíjense, ¿por qué también o por qué es complicado en algunos casos redactar? Porque partimos desde cero. Y de hecho, partir desde cero implica construir las cosas una a una. Y alguien estos días estaba mirando una formación que se llamaba así, se llamaba potenciar sus habilidades con IA. Y esto es interesante porque a veces hablamos de inteligencia artificial y las personas dicen, bueno, pero las personas van a dejar de hacer las cosas, la IA es algo que siempre repite lo mismo, o simplemente, pues qué mediocre esta sociedad que ahora todo es con la inteligencia artificial. Sí, pero estamos hablando acá entre colegas, Marjorie, eh, Gabriela, ingeniero mecánico, Mayoris también, mi persona también de la parte de ingeniería. Entonces, si tenemos ese elemento que potencia nuestras habilidades, ¿por qué no utilizarlo? Yo voy a aprovechar entonces, ya que ustedes no lo han visto, y voy a mencionar Gemini, ¿ok? Fíjense, en este caso, como una, puede ser Copilot, puede ser cualquier otra. Estas, estos se llaman lenguajes de procesamiento natural. Son compilaciones de lenguajes de palabras y esto nos puede dar una respuesta. Fíjense, yo le puedo preguntar si yo necesito redactar y yo estoy redactando un informe acerca de, por ejemplo, una falla en un equipo. Yo le puedo decir cómo puedo, ok, vamos a decirle a esto, cómo puedo redactar un párrafo que explique la falla de rotura de sello mecánico, vamos a ponerlo así, en una bomba centrífuga. Entonces, bajo este esquema, fíjense cómo me da algunas opciones que ya están redactadas. Quizás yo estoy utilizando en este momento una idea muy vaga porque no tengo un ejemplo que esté utilizando, pero veo que ya la redacción está allí. Me toca a mí, por eso hablo de potenciar habilidades, porque ya alguien está redactando por mí. Ahora yo debo darle el sentido que estoy buscando, porque soy yo el que conoce a ese cliente y soy yo el que ha interactuado y sé qué es lo que quiere escuchar. Fíjense esto, ¿no? O sea, la rotura del sello mecánico en una bomba centrífuga es un problema común que ocurre cuando este componente encargado de evitar fugas de fluido se daña. Las causas pueden ser diversas, de desgaste. Esta falla suele manifestarse fuga de fluido. En este caso ella entendió, esa información que yo le doy inicialmente es lo que se conoce como un prompt. Ella entendió que yo quería un párrafo explicando las fallas de rotura de sello mecánico. Realmente ella no lo vio como una falla, sino explicar exactamente esa falla. Y me da tres opciones. Y me dice, para personalizar mucho más este párrafo, puede considerar lo siguiente: el tipo de bomba, el fluido bombeado, la consecuencia y uno acá de ejemplo. Yo voy a colocar este aquí, la rotura del sello mecánico
de la bomba de agua acidulada de la planta, tal, las altas temperaturas del fluido, su naturaleza corrosiva. Fíjense cómo aquí tengo opciones. Entonces, ya el redactar en sí, tengo asistentes de este estilo que me pueden ayudar. Ahora, esta inteligencia artificial no es capaz de hacer el informe que yo necesito, o por lo menos no por ahora. Entonces, yo lo que puedo son tomar formas de párrafos, estilos de escritura, y de esa manera yo voy a poder tener, por lo menos a nivel de escritura, una mejor presentación. Ahora bien, esa escritura complementada con elementos visuales como infografías, como esquemas, como gráficos, líneas de tiempo, eh, bloques, lo que sea de manera gráfica, nos va a dar un informe muy poderoso y además más pequeño, más minimalista. ¿Ok? Bien, vamos a ver acá. Quiero mostrarles entonces la presentación que vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a iniciar con esto de la comunicación. Siempre que yo inicio con esta formación, me gusta hacer memoria a un señor llamado Sun Tzu. Sun Tzu, como guerrero, como estratega, en una oportunidad fue, si se quiere, retado, ¿no? Porque pues al ser estratega, un rey le preguntó que si él podía crear un ejército en su reino, a lo que él dijo que sí. Pero lo que no sabía Sun Tzu es que el ejército que le iba a ser otorgado iban a ser solamente mujeres. Pues, evidentemente, las mujeres de la época no acostumbraban a estar dentro de la guerra y de esta manera, pues, fue completamente atípico. Y cuenta la historia que cuando Sun Tzu le pidió a estas mujeres que se pararan firmes para recibir las órdenes militares, pues estas mujeres desobedecieron y simplemente se mantuvo un ambiente de risas y de algarabía, pero bajo ningún concepto un ambiente de disciplina. Por segunda vez, pide Sun Tzu que al tocar el tambor, pues deben pararse firme y en posición militar para iniciar el orden cerrado, a lo que nuevamente se encuentra un ambiente de indisciplina y de desorden. Sun Tzu, de manera muy acertada tal vez, corta la cabeza de una de estas chicas y por tercera vez pide que al tocar el tambor todas deben estar en su sitio para recibir el orden cerrado. Evidentemente, la recepción de la instrucción fue inmediata. Ahora, ¿por qué contar una historia tan triste cuando nosotros iniciamos un curso de redacción de informes? Pues porque de aquí Sun Tzu establece dos preceptos. Si las voces de mando no son claras e inequívocas, y si las órdenes no son comprendidas del todo, la culpa es del general. Fíjense, Sun Tzu, cuando obtuvo desobediencia de parte de las concubinas, dejó un espacio para la duda y se hizo la pregunta, quizás yo no dije lo que tenía que decir. Y luego de repetirlo, se cerciora que realmente él no ha sido la causa de la desobediencia. Y es aquí cuando Sun Tzu soporta este acto sangriento con lo siguiente: si las órdenes son claras y aún así el soldado desobedece, es culpa del oficial. Entonces, con esta anécdota siempre me gusta comenzar esta formación, porque si un estratega del nivel de Sun Tzu se da a la tarea de recapacitar, de revisar, de validar lo que dijo, ¿por qué nosotros a veces somos tan orgullosos en nuestros informes o somos tan, tal vez nuestro ego nos consume y simplemente damos respuestas como eso lo escribí y lo debe entender la otra persona porque él es tan ingeniero como yo?
O eso fue escrito de una manera muy clara y muy técnica y si la otra persona no lo entiende, pues lo lamento que no tenga las habilidades que se requieren. O eso yo lo escribí y no puede haber fallas porque realmente lo tomé de un informe anterior y es igual y no entiendo por qué no lo están entendiendo. Entonces, cuando yo simplemente pongo mi posición y se me olvida que alguien lo va a leer, alguien con un sistema de creencias diferente, una edad diferente, un lenguaje diferente, pues es allí cuando viene el fracaso de realmente decir en el informe lo que nosotros queremos decir. El concepto de comunicación, realmente pues hay muchísimos que encontramos desde la Real Academia, Wikipedia o cualquier otro que podamos encontrar. Pero lo cierto es que dentro de este proceso existen dos elementos al menos, ¿ok? Una persona que emite el mensaje y una persona que recibe el mensaje. Si no, pues vamos a estar como este meme que tenemos acá, donde hay una moneda lanzada al aire dentro de un pozo y pues allí no hay comunicación. Allí lo único que tenemos nosotros es un deseo al azar. No toda la comunicación, de acuerdo a lo que yo les venía diciendo hace un ratito, tiene por qué ser escrita. Si bien es cierto que nosotros vamos a hacer informes y el informe es escrito, valido mucho más el contexto de que un informe también es un elemento de comunicación, ¿ok? Pero la comunicación en sí, yo la puedo encontrar de manera auditiva. Hoy en día es muy común que las personas escuchen podcast, por ejemplo, y bajo esa premisa, que no es nuestro caso, yo también podría tener comunicación visual. Y este es el visual thinking que yo les estoy mencionando. Fíjense que acá yo tengo el símbolo a la izquierda, el símbolo de lo que son sanitarios de damas y de caballeros. Y no es necesario que yo escriba absolutamente nada. Solamente con ver las dos imágenes, pues podemos inferir qué hay allí. ¿Ok? La comunicación táctil existe, pero tampoco forma parte del alcance de nuestro curso el día de hoy. Y vamos a analizar entonces este contexto que tenemos aquí. Este contexto creo que es muy conocido para nosotros, donde dos personas tienen un mensaje para dar o una de ellas le va a dar un mensaje a la otra persona. Y bajo ese contexto, nuestro mensaje ahora va a ser nuestro informe. ¿Ok? Este es nuestro mensaje ahora se va a llamar informe. El emisor es la persona que en este caso va a redactar. Y ese emisor envía ese informe directamente al receptor. Pero ese receptor para nosotros usualmente termina siendo un cliente. Y que como les dije hace un ratito, ese cliente genera un dinero o un ingreso para ese emisor. ¿Con qué genera ese dinero? Con una respuesta. Esa respuesta es la devolución del informe. Si ese informe solamente está completamente aprobado, entonces nosotros tendremos ganado nuestro trabajo. Si ese informe al contrario es rechazado o tiene mucha cantidad de comentarios, simplemente pues ese informe nos llevará a muy poca ganancia. Dentro de este contexto tenemos la persona que redacta, el cliente que recibe, la respuesta que al final termina siendo un comentario y existe también el contexto de el canal. ¿Cómo vamos a enviar el informe? Y esto es quizás no tan importante en este curso, pero sí lo menciono muchísimo en los cursos de control de calidad en proyectos, porque el canal a través del cual viaja nuestro informe debe ser declarado dentro del sistema de gestión o dentro de la empresa donde estamos trabajando. Ahora, ¿por qué? Porque
ese informe o ese canal debe ser oficial. Y esto lo menciono porque actualmente nosotros hacemos un informe y lo mandamos por WhatsApp sin saber si realmente esa es la fuente oficial, si alguien modifica el informe y luego hace comentarios en función de algo por WhatsApp. Entonces, este contexto contempla también el canal y es interesante pues recalcar esto que les estoy comentando. Dentro de todo este contexto que hemos, el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, existe un código. Ese código es necesario que esté claro de cuál es el que entiende mi lector. Entonces fíjense que aquí el hacer el rapport, el entender a mi cliente como una especie de buyer person, me lleva a entender cuál es el código que esa persona maneja. ¿Ok? ¿Por qué? Yo no voy a ser tan exagerado de que tenga un informe que incluya música o diagramas de barra, pero sí podría pasar que un informe incluya algo como esto. Y yo empiezo a hablar de, pues no sé, una turbina o un recipiente que está aquí. Si mi cliente o la persona que está revisando mi informe no entiende este contexto, qué es lo que yo estoy tratando de decir, o si peor aún, yo no le he colocado una imagen dentro del informe, se perdió por completo el entendimiento. Entonces, tenemos que ser bastante específicos y pensar en quién va a recibir ese informe que yo estoy creando. Si en ese informe existe mucha información que no puede ser decodificada con claridad, yo voy a hablar entonces de un ruido. Y aquí no es el ruido solamente con un enfoque de sonido, sino también que estamos hablando de un ruido en el cual existe perturbación con lo que se desea que el emisor reciba. Ahora bien, la pregunta de fondo es, ¿por qué en algunos casos las personas parecieran que no entienden lo que yo trato de decir? Puede ser que yo haga una retrospectiva y diga, bueno, yo traté de dar lo mejor que puedo, yo traté de ser cuidadoso, yo traté de utilizar las mejores palabras, yo traté de dar las ideas una por una, pero todavía, ¿por qué las personas no me entienden? Entonces, aquí hay un método o un modelo, que es el modelo de Palo Alto. El modelo de Palo Alto es bastante viejo, es del año por allá, el año 60. Y sin embargo, tiene dos leyes bastante interesantes y que comulgan casualmente con la de Sun Tzu. La primera ley básica dice que lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Y la segunda ley dice que cuando el receptor interpreta mal el mensaje del emisor, el responsable es el emisor. Es decir, siempre la responsabilidad para Paul Watzlawick y para el modelo de Palo Alto lo va a tener la persona que emite la idea. Si alguien no entiende lo que yo estoy diciendo, probablemente hay un alto porcentaje de responsabilidad de mi persona de que no me estoy expresando en la forma en la que la persona me entiende. Y allí ustedes pudieran decir, David, pero entonces, ¿pero por qué no me entienden? ¿Cuál es la forma en la que me debo expresar? Bien, Palo Alto también clasifica el por qué las personas a veces no nos entienden. Y hay un proceso, estos procesos que ocurren en nuestra mente, que ocurren en el cerebro, cuando recibimos información, y uno de ellos, por ejemplo, es el proceso de selección de datos. Entonces, las personas perciben e interpretan la información que llega al cerebro en función de las experiencias pasadas, las preferencias, las motivaciones, los intereses. Entonces, información que se facilita o que llega a nuestras manos por alguien que se tiene mucho respeto, nosotros la consideramos importante. Pero si esa persona que nos entrega la información no le tenemos nada de respeto,
esa información no la vamos a tener en cuenta, ya que consideramos que quien nos dio la información es poco preparado y tiene realmente poca credibilidad. David, ¿y esto cuándo ocurre? Bueno, esto ocurre cuando nosotros hacemos un par de informes, leyeron el primero y no satisfacemos a nuestro cliente, leen el segundo y tampoco pues le gusta porque yo no me tomé a la tarea o no tomé la tarea de revisar a quien le iba a escribir. Y de ahí en adelante, mis estimados, este proceso cerebral de selección de datos nos juega una mala pasada y desde allí nuestros informes van a ser considerados poco importantes. ¿Ok? Entonces, perder la credibilidad y el respeto de parte de nuestro cliente afecta la forma en la cual nuestro cliente va a leer nuestro informe. Por otra parte, también existe lo que se conoce como la organización de datos. A medida que una persona recibe información, si esa información no tiene un hilo conductor lógico fácil de entender, el cerebro tiende a organizarla para darle sentido. Para ello, como dice acá, estructura el mensaje teniendo en cuenta las propias necesidades, expectativas y posibilidades. Y ustedes podrían decirme, David, pero eso no aplica a nosotros. Sí, sí aplica muchísimo. Cuando usted pone un párrafo y dice, por ejemplo, la dimensión del equipo es bastante grande, o comenta, la falla fue severa, o menciona, la cantidad de obreros en sitio era impresionantemente grande, en ninguno de los tres casos usted ha dicho algo. Usted está dejando un espacio vacío para que nosotros organicemos los datos diciendo que grande son 10 personas, que simplemente pues algo bastante oscuro, sin saber exactamente qué tanta oscuridad hay, pues resulta que no tiene un valor específico, ¿ok? Entonces, este es el otro proceso que según Palo Alto ocurre en nuestro cerebro y ese proceso evidentemente pues nos lleva a que podamos nosotros seleccionar o completar la información. Otro proceso que tal vez no nos va a afectar tanto, pero que es bueno recalcar, es también la simplificación de los datos. Y aquí es donde entra el autoestima, las religiones. Entonces, si por alguna razón nosotros estamos redactando en un contexto donde se menciona algún tópico religioso, donde se menciona alguna creencia particular, pues tengamos mucho cuidado con lo que vamos a escribir allí. Y por último, pues los seres humanos se mueven fundamentalmente por la motivación, por la necesidad de querer ser, lograr o poseer. Su objetivo es que el mundo interior permanezca constante y bajo control. ¿Qué quiere decir esto? Usted un día hace un informe de una manera, el receptor de ese informe pues le parece interesante, usted el día siguiente lo cambia y le coloca por completo una estructura diferente y en ese momento empieza a perturbar porque la persona espera que los informes a partir de ese primero que vio sean similares. Porque me vas a llevar a otra estructura, me vas a llevar a revisar otras páginas. Entonces, bajo esa premisa, chicos, es sumamente importante tratar de mantener esa higiene mental, como lo menciona acá, o permanecer, buscar que todo permanezca sin alterar y sin perturbar el cerebro de las personas que leen. La comunicación, tal cual como nosotros la hemos venido comentando, es esa comunicación que podríamos tener nosotros día a día con nuestra madre, con nuestros padres. Pero en este curso yo quiero hacer énfasis en la comunicación técnica. En esa comunicación técnica es importante recalcar que ese tipo de comunicación dirige el punto de vista hacia componentes que inciden en, como dice acá, la problemática objeto de estudio. Es decir, esto no es simplemente hablar pues de la chica de nuestra calle
o hablar simplemente no sé, de una situación política. En este caso tenemos una problemática objeto de estudio que tiene diferentes grupos, un cliente, una contratista, un revisor, un emisor, una empresa, una organización, y que las personas son pertenecientes a diferentes organizaciones. Es decir, estamos estudiando la capa de ozono que nos afecta pues a diferentes grupos, a todos los humanos que vivimos en la Tierra, y adicionalmente hay diferentes organizaciones trabajando en eso. Entonces, la comunicación técnica tiene esta particularidad. Una problemática de estudio, diferentes grupos y las organizaciones. ¿Por qué buscamos mencionar la comunicación técnica dentro de este contexto? Porque en las organizaciones es la comunicación técnica la que se requiere. Es aquella que nos permite movernos entre el comportamiento humano y la institución. Y es aquella que busca mejorar la interrelación entre los comportamientos humanos y la institución. David, ¿por qué mejora esa interrelación? Porque al ser comunicación técnica, yo evito lo que son esas frases sentimentales o viscerales que pueden ser centradas, que pueden ser sembradas en mí al haber recibido algún acto o algún gesto no grato hacia mi persona. Eso está bien en un plano de comunicación donde pues dependiendo lo que dicte nuestro corazón vamos a tener alguna reacción específica. Pero en el contexto de la comunicación técnica no debería incluir estos aspectos sentimentales. Cuando yo hablo de la falla de un equipo, cuando yo hablo de los números de una organización, de estadísticas, allí no deben haber sentimientos, no debe haber ningún tipo de, sí, de parte sentimental, porque lo que estamos buscando es precisamente describir a la organización, no el problema que existe entre dos personas. La comunicación técnica piensa en cómo el lector va a decodificar la información. Si nosotros somos personas que deseamos realmente tener una comunicación técnica efectiva, vamos a buscar la manera de que toda persona pueda entender lo que queremos decir, aun y cuando su conocimiento técnico no sea altamente especializado. Podemos ver este meme que es bastante viejo y siempre lo utilizo como ejemplo porque si la persona que escribió los anuncios realmente tenía la intención de incluir a todos aquellos que podían leer pero que no tenían un conocimiento tan robusto en química o quizás no tenían algún conocimiento en química, simplemente pues química básica, hubieran colocado en ambos casos agua y ya. O agua H2O, H2O, agua. Y de esa manera pues esta persona no tenía que caminar 9 kilómetros. Pero este mensaje específicamente nos está diciendo que solamente aquella persona que sabe química o que tiene cierto estudio es la capaz a veces de salvarse, ¿no? Entonces, bueno, esto de la comunicación técnica es importante porque debemos pensar en un usuario que no sabe o un usuario que no entiende y que cuando toma un documento ya puede entender qué se va a hacer allí. Otro elemento clave cuando nosotros vamos a generar un documento técnico es que no podemos pensar que la persona que lee se sabe absolutamente todo lo que está allí. Al contrario, la persona que lee tiene cierto grado de conocimiento y peor aún, o quizás no es peor, pero aún así, esa persona, aparte de tener un conocimiento, puede ser que su conocimiento esté limitado a un ramo. Y es allí donde nosotros mencionamos el concepto de concepto, valga la redundancia,
Y el concepto son aquellos términos que definen cosas materiales o de otra índole y que son aceptados e interpretados de manera común por todos los sectores de la población. Es decir, yo en un informe coloco un barco y me va a venir a la mente algo que flota sobre el mar. Grande, pequeño, mediano, rojo, amarillo, azul, como sea, pero es un barco. Yo menciono un zapato y va a venir a nuestra mente algo para poner en los pies. Entonces, ese concepto tal vez no es necesario aclararlo. Pero cuando yo dentro de mi informe yo incluyo las llamadas categorías, yo debo aclarar en alguna parte de a qué me estoy refiriendo. Una categoría son términos inscritos en una ciencia o técnica determinada. Es decir, para un economista hablar de activo, pues estamos hablando de dinero. Para una persona que haga ejercicio, estar activo implica movimiento y dinamismo. Entonces, yo debería explicar dentro de un informe que mencione esto, debería explicar exactamente cuál es el contexto, es decir, cuál es la categoría que yo quiero tomar allí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? A ver, ¿están allí todavía? Perfecto. Bien, por acá quiero mencionarles un ejercicio. Con esto vamos a cerrar, pero quiero mencionarle un ejercicio que me gustaría que ustedes hicieran. Y es el siguiente, ¿ok? Yo quiero que ustedes redacten un informe. Me gustaría muchísimo, hoy es martes, me encantaría que lo pudieran hacer para el jueves, porque eso me va a dar a mí idea de cómo redactan ustedes y cómo es la estructura que tienen ustedes en su mente de un informe. Ok, ¿cuál es la temática del informe? La temática del informe es acerca de un tanque al cual se le hizo medición de espesores por ultrasonido. El tanque se llama 007 TK1590 y fue inspeccionado mediante técnica de ultrasonido e inspección visual. Y hay unos resultados, en este caso, fíjense, esto fue lo que pasó con el tanque, ¿ok? Ese tanque tenía corrosión, hubo que mandar a una cuadrilla para realizar medición de espesores y luego se obtienen unas medidas, ¿ok? Evidentemente estas medidas deben ser comparadas contra algo, en ese caso es con respecto a la norma API 653. Y pues también mencionan que el tanque 7K, el TK1590, pertenece a este sistema de tanques tal y como se ve en la imagen. También mencionan que la inspección del equipo o lo que se está haciendo está por ultrasonido. Y menciona un equipo marca Kraukammer DMS2. La pregunta de ustedes puede ser, David, ¿y tiene sentido que me mencionen con qué tomaron la medición? Sí, muchachos, en estos informes técnicos es necesario mencionar el equipo, la marca, el modelo, el serial y la certificación, tanto del equipo para validar que eso funcione y también el operador para que ver que eso también funciona. Hay un mensaje de Gabriela, me dice que no ve imagen. ¿Eso es correcto, muchachas y muchachos? Yo creo que sí debería haber imagen. Yo tengo acá una transmisión en paralelo para yo chequear y pareciera que sí se ve la imagen. De todas maneras, pues son ustedes quienes me dicen si sí o si no. Ok. Otra cosa que es importantísimo dentro de nuestros informes técnicos es que si yo tengo que hablar
de dimensiones, de posiciones, siempre vamos a utilizar o debemos utilizar un plano de referencia. ¿Ok? Y por otro lado, pues la información o el origen de la información no siempre va a ser un libro, un correo o un WhatsApp. A veces, en este caso, en este tanque, la información proviene de un nameplate como este que tenemos aquí, donde nos dice, por ejemplo, que ese tanque fue hecho en el año 2013. David, ¿y tiene sentido eso? Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. Y eso quiere decir también que fue hecho con una norma de ese año. Es decir, que yo podría hoy hablar de ese tanque con una norma del año 2013, porque es la norma en la cual él fue construido y diseñado. Esta es la norma que van a utilizar o que se utiliza dentro del contexto de tanques API 650, API 653. Y entonces con esto les voy a dejar la tarea de aquí al jueves. Con la información mostrada anteriormente, redacte un informe donde indique cuál fue el procedimiento realizado, la finalidad del estudio y adicionalmente los resultados obtenidos. Indique también cualquier información adicional que usted considere relevante. Entonces con esto, hoy por ser primera clase, yo quisiera que ustedes revisaran esta información, crearan esa tarea sugerida y nosotros el día jueves ver qué es lo que ustedes han hecho hasta acá. Pregunto, ¿lo voy a enviar al grupo? Sí, de hecho, gracias por recordarme, Marjorie. Creo que lo mejor en este caso es enviárselos de una vez, muchachos, porque bueno, a veces entre tantas ocupaciones lo podría olvidar. Quiero también pasarles la presentación que estoy utilizando hasta ahora para que ustedes también la tengan. Voy a aprovechar de pasarle información. Voy a parar hasta acá la grabación porque pues evidentemente lo que estamos es ya discutiendo algunos detalles y la hora de clase per se o el material de clase pues ya lo hemos superado. Voy a dejarles entonces hoy la grabación. Voy a hacer la pausa y vamos a ir entonces con la asignación del informe.